Hermanos, bienvenidos. Qué bueno estar de nuevo en sus hogares. Es una bendición por medio de este medio, pues llegar a sus hogares y que juntos busquemos al Señor en este servicio, en esta reunión general que tenemos todos los domingos a las 5 de la tarde. Prepara tu sala, prepara tu Biblia o busca tu Biblia, llama al resto de los familiares para que juntos podamos adorar, exaltar y aprender en su palabra. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. Rey de gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande eres como tú, no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Rey de gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande eres como tú, no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Hoy celebramos un nuevo tiempo. Su voz se escucha en todo este lugar. La tierra tiembla ante tu majestad. Por tu palabra se abren los cielos, se siente el viento soplando en la nación. Hoy levantamos tu nombre en alto. Hoy celebramos un nuevo tiempo. Tu voz se escucha en todo este lugar. Por tu palabra se abren los cielos. Hoy celebramos un nuevo tiempo. Tu voz se escucha en todo este lugar. Por tu palabra se abren los cielos. No voy a parar de celebrar. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios.
Amén. Qué hermoso es alabar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Así que después de esto vamos a pasar a la prédica de este momento. Y como ustedes pudieron ver en la publicidad, en las redes sociales, en este mes vamos a estar hablando del tema general que se llama Cuando Dios mueve todo a tu favor. Ese es el tema que vamos a tratar en este mes. Y van a haber 3 puntos esenciales los cuales vamos a tratar. El primero es cuando lo buscas, Dios mueve todo a tu favor. Lo segundo es cuando tú haces su propósito. Y el tercer punto es cuando tú lo aceptas. Esos son los 3 puntos y el día de hoy pues vamos a hablar cuando tú lo buscas. Entonces, yo quisiera que ahí donde tú estás, que abras tu Biblia en el libro de Isaías capítulo 41. Vamos a esperar que abras tu Biblia o que enciendas tu Biblia para que juntos podamos leer la palabra del Señor. Isaías 41, versículo 10. Y después vamos a leer el versículo 13. O sea que ahorita vamos a leer el versículo 10 de Isaías 41. La palabra del Señor dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y mira lo que dice el versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces, básicamente, cuando nosotros buscamos de Dios, pues el Señor y su poder, pues obviamente empiezan a ser a nuestro favor. Y en este caso me gustaría hablar de una historia que tal vez hemos escuchado la mayoría de veces, pero es una historia que normalmente se va por un camino, pero en este caso yo quisiera que habláramos de esta historia y que nos fuéramos por un camino que tal vez muy pocas veces se ha tratado. Y esta historia es cuando Jesús alimenta a 5,000 hombres, dice la palabra del Señor. Y ahí vamos a ver cuando las personas o cuando nosotros buscamos de Dios, Dios mueve todo a nuestro favor. Entonces, para poder entender bien la historia, quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 14 y versículo 13 en adelante. Y quiero que en esta historia miremos 3 puntos muy esenciales. Miremos el primero. El primero es cuando las personas buscan a Jesús. Mateo 14, 13 en adelante dice: cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús se iba, lo siguió por tierra. Versículo 14. Jesús bajó de la barca y vio allí había una gran cantidad de gente, o sea que las personas llegaron antes que Jesús llegara. Entonces dice en el versículo 14, y Jesús bajó de la barca y vio que había gran cantidad o una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Dentro de estos versículos yo quiero que miremos los siguientes puntos. La primera es que estas personas siguieron a Jesús. O sea, Jesús supo de las malas noticias de Juan el Bautista y en eso quiso estar solo. Entonces tomó una barca y en este caso cruzó el mar. Y las personas que vivían alrededor, dice la palabra, no importando la distancia o lo que iban a necesitar en adelante, ellos tomaron la decisión de caminar en la orilla del mar y llegar hasta donde Jesús estaba. Inclusive llegaron mucho más antes. Cuando Jesús llegó a la orilla, vio la gran cantidad de personas que había. Y dice que cuando él vio a las personas y sus necesidades, dice que Jesús suplió
sanó a todos los enfermos que había en ese momento. Ahora, yo quiero que meditemos aquí algo importante. Aquí dice que las personas llegaron. O sea, las personas no les importó cuántos kilómetros tenían que caminar, no les importó si tenían que para almorzar en el camino, no. Ellos vieron la necesidad que tenían de buscar. Escucha el tema de esta tarde. Es cuando buscamos nosotros a Cristo, cuando nosotros buscamos de Dios, Él mueve todo a nuestro favor. Entonces, estas personas empezaron a buscar a Cristo porque ellos sabían que era la única opción que ellos tenían para ser sanos. Entonces, cuando Jesús desembarcó, cuando Jesús bajó de la barca y vio a toda esa multitud, tuvo compasión de ellos, dice la palabra de Dios, y empezó a sanar a todos los enfermos, no a 5, no a 7, no a 10, no a 100, no. Empezó a sanar a todos los que habían enfermos en ese momento. Miremos el punto número 2. Y ahí empezamos a ver qué necesidad había. En el punto número 1, analizamos que las personas buscaban de Jesús, pero después de que Jesús suplió la necesidad de enfermedad que había, tal vez era la necesidad primaria de las personas, entonces en este caso hubo un segundo punto y era la necesidad que se suscitó dentro de la actividad que había, dentro del momento que había. Muchas veces nosotros podemos tener una necesidad puntual, pero Dios puede suplir esa necesidad puntual que tú tienes, ya sea de salud, ya sea económico, ya sea familiar, cualquier necesidad. O sea, Él puede suplir esa necesidad que tú tienes. Pero en el trayecto surgen otras necesidades. Y la necesidad que surgió en ese momento la podemos ver en el versículo 15. Y el versículo 15 dice lo siguiente: cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar solitario y está haciendo tarde, o se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre comida. Jesús les contestó: no tienen que irse, denle ustedes de comer. Versículo 17. Los discípulos respondiendo dijeron: pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Ahora, aquí es donde vemos realmente que cuando nos toca a nosotros humanamente hacer algo, nosotros vemos más nuestras limitaciones y vemos muy poco la confianza en Dios. Repito lo siguiente. En el caso anterior, cuando la gente buscó de Cristo para que Cristo los sanara, era simplemente activar su fe, que Jesús los iba a sanar, y Jesús los sanó efectivamente. Pero en el siguiente paso, cuando los discípulos tenían que suplir una necesidad humana, y dentro de esa necesidad humana ellos tenían que poner de su parte, y no solamente tener fe, sino accionar su fe, ahí es donde la situación humana se complica. Cuando las cosas ya vemos que no tiene otra salida. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto, Cristo está dispuesto, pero nuestra actitud, nuestra fe, ahí es donde baja. Ahora, miremos aquí unos aspectos. Humanamente, era lógico que los discípulos, pues obviamente pensaran que iba a ser insuficiente esos 5 panes y esos 2 peces. Déjeme decirle que la palabra del Señor al final dice que eran 5,000, como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Cálculos así rápidos, se calcula que más o menos eran dentro de 20,000 a 25,000 personas. Así rápido, imagínate que en este caso eran 5,000 hombres, y de los 5,000 hombres, 3,000 estuvieran casados y 2,000 solteros. Eso quiere decir que habían 3,000 mujeres casadas. Y supongamos que las mujeres solteras eran la misma cantidad que los hombres solteros. Entonces habían 5,000 hombres y 5,000 mujeres entre casados y solteros. O sea, solo ahí ya tenemos 10,000 personas. Y supongamos que cada matrimonio tuviera, wow,
En aquel tiempo sí se reproducían, hermanos. Que cada familia tuviera 10 niños. Imagínate, sería una cantidad exagerada, serían como 25,000 en total, 27,000 personas. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista humano, racional, era imposible. Por eso los discípulos le decían a Jesús, despide a la gente, ya es tarde. Ahora, cuando los discípulos decían que ya era tarde, más o menos, según estudios, era las 3 de la tarde. O sea que los discípulos calcularon y dijeron, bueno, todavía es tiempo, hay claridad. Entonces la gente puede llegar no a su casa, sino a los pueblos cercanos. Imagínate, eran las 3 de la tarde y no dice la palabra que ya habían almorzado. O sea que esa gente no había almorzado y ya eran las 3 de la tarde. Entonces viene Jesús y les dice que en este caso que ellos les den de comer a estas personas. Pero humanamente no era lógico, no era racional. ¿Por qué? Porque, hermanos, eran 5 panes y 2 peces para 20,000 personas. O sea, está bien para 2 personas. Va. Hagamos una pausa. ¿Cuántos panes te comes tú cuando hay un plato de frijol con 2 huevos estrellados, crema, queso? ¿Acaso una flauta de francés, verdad que es insuficiente? Imagínate, una flauta de francés, no sé cuántos franceses tenga, no sé, 6, 8 franceses. Pero imagínate, o sea, eran solo 5 panes y dos pescados. La gente todavía estaba en el momento justo, las 3 de la tarde, para ir a buscar qué comer a los pueblos cercanos. Ahora, mira algo interesante. Aquí viene Jesús y en las personas vio lo siguiente. Vio que las personas no habían almorzado, que podrían llegar muy tarde al pueblo cercano, sin mencionar que tal vez no le daría tiempo de llegar a sus casas. Jesús también vio que habían niños ahí. Y como te comentaba, más o menos eran como unas 20,000 personas. Y Jesús vio lo que sus discípulos le habían llevado, que eran 5 panes y 2 peces. Entonces, dentro de eso, podemos ver nosotros que hay una necesidad puntual, hay una necesidad la cual había que suplir y que obviamente los discípulos no podían suplir, no podían solucionar ese inconveniente que había. Entonces, dentro de esto, yo quiero que miremos que cuando nosotros humanamente tenemos que dar un paso de fe, ahí es cuando las circunstancias se complican. Yo en algunas ocasiones he comentado que he podido ver con mis propios ojos cómo la gracia y el poder de Dios se muestra y hemos podido ver milagros sorprendentes. Y ahí es cuando nosotros podemos ver que la mano de Dios se mueve aún en medio de los pocos recursos que tenemos. Ahora, vayamos al tercer punto. El tercer punto está en el versículo 18 en adelante y es el resultado en base a lo que estamos hablando. Mira lo que dice el versículo 18. Jesús les dijo, tráiganmelos aquí, o sea, hablando de los 5 panes y de los 2 peces. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Creo que es importante que cada uno de nosotros, independientemente si somos papás, si somos hijos, tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él pone en nuestra mesa. Porque de una u otra forma, en este caso, Dios provee alimentos sobre nuestras mesas. Y Cristo, aún siendo hijo de Dios, Él viene, dice la palabra, que Él miró al cielo y dio gracias a Dios por los alimentos. Y después dice, más adelante dice, después partió los panes
y se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Versículo 20. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, además mujeres y los niños. Cuando nosotros buscamos de Dios, Dios mueve todo a nuestro favor. Estas personas que llegaron con Jesús, ellos andaban buscando al Cristo, andaban buscando aquel hombre, aquella persona que les podía ayudar. E inclusive en otros versículos la gente pensaba, cuando Jesús los sanaba, pensaban que era un profeta más. Pero independientemente, estas personas estaban buscando una solución a sus problemas. Y déjame decirte que Cristo es la única solución a nuestros problemas. Y yo quiero que miremos aquí unos puntos en base a los últimos versículos que leímos. La palabra del Señor dice que Jesús toma los panes y los pescados y da gracias a Dios. Es importante eso, darle gracias a Dios por lo poco o por lo mucho que tenemos. Lo siguiente, movió una necesidad a una gran bendición. Hermanos, de verdad había una gran necesidad. Yo quiero hacer un paréntesis, hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos hoy por hoy una gran necesidad? ¿Cuántos tenemos hoy por hoy, hablando a nivel general, nación? ¿Cuántos de nosotros tenemos un gran problema que se llama COVID-19? Que realmente hay una gran incertidumbre. Pero dentro de esa gran necesidad o de ese gran problema, Dios puede transformar esa gran necesidad o ese gran problema en una gran bendición. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios puede transformar todo este suplicio, complicación de esta pandemia en una gran bendición para nuestra patria, para nuestra hermosa Guatemala? Yo lo creo, hermano. Pero ¿sabes qué? Se necesitan hombres y mujeres que se levanten y que tengan fe en Dios, que puede cambiar y transformar esta situación en una gran bendición, como pasó en la multiplicación de los panes y los pescados. La palabra del Señor ahí dice que todos comieron hasta quedar satisfechos. A ver, la palabra de Dios dice que era una ración limitada. Yo me imagino que la ración era solamente para una persona o dos personas y mucho. Y viene Jesús, da gracias, ora y empieza la multiplicación de los panes y los pescados. Pero algo que me hace ver y detenerme es que dice que todos comieron hasta quedar satisfechos. Ahora, entremos un poquito en ese detalle, satisfechos. ¿Qué es una persona o quién es una persona que queda satisfecha? O sea, hay diferentes niveles de quedar satisfechos o estar saciados. Por ejemplo, tú puedes comer y si la comida no te gustó mucho, pues quedaste bien. Pero en este caso, si la comida te gusta, pues tú dices, bueno, estaba rica, pero hasta ahí nomás. Pero cuando la comida te gusta mucho, en este caso, estás esperando el momento que ya sea tu mamá o si fueses a visitar a alguien, ese alguien te diga, quisiera un poco más. Y muchas veces uno por pena dice, no, gracias, ¿cómo va a pensar? Ahí estoy bien. Pero por dentro, aleluya, eso es revelación de parte de Dios. Y uno dice, bueno, está bien, ya que usted me lo pidió, voy a comer otro poquito. ¿Por qué? Porque la comida estaba tan sabrosa que uno tiene todavía un espacio para poder comer un poco más. Pero después de eso, uno ya queda satisfecho. El cuerpo ya no recibe más comida. ¿Por qué? Porque quedó satisfecho. Pero eso es a raíz de que hubo algún alimento que me gustó increíblemente.
Entonces, cuando pasa eso, uno automáticamente ya no quiere comer más. La mayoría sabe que yo soy fan de las hilachas. Y me recuerdo que en alguna ocasión una hermana de la iglesia, juntamente con su esposo, nos invitó con mi esposa a almorzar a su casa. Y total de que hicieron hilachas. Y esas hilachas estaban increíbles, estaban sabrosas. Y en eso comimos y dije, ay, qué ricas estaban estas hilachas. Y como que si la hermana me vio el pensamiento y en eso ella me dijo, hermano pastor, ¿usted quisiera un poco más? Entonces yo por poco le decía, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces le dije, la hermana, qué pena. No, pastor, no, no, no. Total de que me agarró el plato que yo tenía, se lo llevó a la cocina, me echó un poquito más de hilachas y mira, hermano, yo me lo comí, me lo disfruté y quedé completamente satisfecho. Ahora, ¿por qué te cuento yo esto? Porque cuando la Biblia dice que la gente comió hasta quedar saciados, o sea, de que no, o sea, uno come y queda lleno. Pero si le gustó, uno pide un poquito más y todavía uno queda satisfecho. O sea que la gente comió, pidió y quedó satisfecha completamente. Cuando alguien llega de nuevo y le dice, hermano, ¿quiere más o quieren más? ¿Quiere comer más? Uno dice, no, 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 gracias, ya estoy satisfecho, ya no puedo más. Ahora, ¿eso qué me hace entender? Que Jesús, igual como pasó como cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, me hace ver, o sea, eso no dice la palabra, pero me hace entender por lo que la gente hizo, que comió y quedaron satisfechos. Eso me hace entender, hermanos, que ese milagro de igual forma fue un excelente pan que se empezó a multiplicar, el mejor pan, nada que el pan de la antigua, aunque el pan de la antigua es sabrosísimo. O sea, el pan que Cristo hizo era mucho mejor. Y me imagino que los judíos ahí probaron el mejor pan con pescados asados que jamás habían probado. ¿Por qué? Porque viene Cristo, bendice y empieza a multiplicar esa comida. Y por si fuera poco, la gente no solamente se repitió hasta quedar saciados, sino sobraron 12 canastas de comida. Y eso es un buen principio y eso después, pues, en una próxima lo vamos a hablar, el principio de administrar y guardar lo que nos sobra. Ahora, Jesús movió todo este milagro para beneficio a favor de esas 20,000 personas. Y eso es lo que pasa cuando uno busca de Dios. Déjame decirte que muchas veces uno busca de Dios por una situación, pero Dios no solamente suple esa situación, sino también Él nos bendice en otras circunstancias. Hermano, eso me hace pensar que muchas veces cuando uno piensa en bendición, uno solamente piensa en dinero. Cuando la persona está bendecida, uno solamente piensa en dinero. Y la bendición es más que eso. La bendición es una bendición, es algo completo. Y cuando muchas veces nosotros vemos que nuestro matrimonio está bien, pero no tenemos dinero, nos enfocamos más en el dinero que en nuestro matrimonio que está bien, o que tenemos salud, o que nuestros hijos están bien. Pero nos enfocamos más en el problema que tenemos y muchas veces no vemos la magnitud del resto de las cosas donde Dios está obrando. Ya para ir terminando, déjame decirte, yo no sé qué necesidad tú tienes hoy por hoy. Puede ser que tengas necesidad de comida. Tal vez a puras penas comiste hoy en el desayuno o en el almuerzo. O tienes alguna necesidad de salud. Tal vez alguna persona que me está viendo, tal vez está infectada de COVID. O tal vez otra enfermedad o alguna enfermedad terminal. O tienes
necesidad de trabajo, que te quitaron el trabajo, o tu negocio, las ventas han ido completamente hasta el suelo. Hermano, yo no sé cuál es tu necesidad, pero déjame decirte de que si tú buscas de Dios, Dios puede obrar en esa necesidad que tú tengas, cual sea la necesidad. ¿Por qué razón? Porque como te comentaba en su momento, está la soberanía de Dios, está el propósito de Dios y está nuestra fe. Y si nosotros buscamos de Dios, podemos tocar el corazón de Dios y Él puede obrar a nuestro favor. El primer paso para que Dios obre en tu necesidad es que tú lo busques. Hermano, estas personas que te acabo de mencionar, estas más de 20,000 personas, hubieran dicho, no, Jesús ya se fue en la barca, además se va a ir hasta el otro lado, demasiado lejos, estoy cansado, yo ya estoy viejo, me duele la espalda, tengo pie plano. Hubiera puesto cualquier pretexto para ir a buscar a Cristo. ¿Cuántas veces ponemos pretextos para buscar de Dios plenamente? ¿Cuántas veces ponemos pretexto para buscar y amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento? Muchas veces solamente pedimos, pero muy pocas veces le damos a Dios. Y hoy la palabra es esa: busca de Dios y Él va a empezar a obrar en tus necesidades. No importa lo que diga la gente, no importa lo que tú tengas que pasar, la prioridad número uno es que tú busques de Dios y Él va a mover todo a tu favor. Repito esto. Lo importante es que tú busques de Dios y Él va a mover todo a tu favor. En Mateo 6, 33 y 34 dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermano, busca de Dios. Busca de Dios, porque como aquí dice en el versículo 33, que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo quiero exhortarte en el amor del Señor, hermano, que tú busques de Dios. Yo quiero exhortarte en el amor del Señor que esa sea tu prioridad número uno, buscar de Dios, no importando lo que tú tengas que pasar, no importando la distancia que tú tengas que llegar, sino lo importante es que tú llegues, que tú busques de Dios y Él sin duda alguna va a suplir tus necesidades y aún más de lo que tú estabas pensando. Porque estas personas no estaban pensando ¿y qué vamos a comer después? No. Ellos estaban buscando a Cristo para que Él obrara en sus vidas. Y así es como tenemos que hacer. Buscar primero de Dios y Él va a mover todo a nuestro favor. Ahí donde estás, yo quisiéramos una oración. Creo que en estos días necesitamos acrecentar nuestra fe. Creo que en estos días, más que nunca, tenemos que confiar en Dios. Pero confiar en Dios no solamente es confiar que Él va a obrar, sino en este caso también confiar nosotros que Él puede obrar en nosotros y a través de nosotros. Yo hablaba con una persona estos días y total de que esta persona nos reparó una lavadora. Y en eso yo le dije que cuánto era lo de la reparación. Entonces ella me dijo, mire pastor, no se preocupe. Yo quiero sembrar en ustedes porque ustedes han sido de mucha bendición para mi vida y para mi familia. Y me dice, yo sé que Dios va a usar a otras personas para bendecirme. Así que permítame que yo lo bendiga para que esto bendiga mi vida. La siembra de sembrar y cosechar. Y así es como Dios obra, hermanos. Creámosle a Dios completamente y Él va a obrar.
Hermanos, si Dios pone en tu corazón bendecir a alguien, no lo dudes, despójate de eso y bendice a otra persona, porque Dios va a usar a otra persona para bendecirte a ti. Así es como actúa el reino de los cielos. Así que en esta tarde yo quiero exhortarte en el amor del Señor y orar para que Dios nos dé las fuerzas necesarias que en medio de esta pandemia, que hacía muchos años y años de años que la humanidad no pasaba por algo tan complicado, tan adverso. Pero nosotros, hermanos, podemos hacer la diferencia en nuestro hogar, podemos hacer la diferencia en nuestra cuadra, o en nuestra colonia, o en nuestra ciudad, o en toda Guatemala, o por qué no decir en todo el mundo. Pero es necesario que cada uno de nosotros busquemos de Dios y Él obrará a nuestro favor. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, yo sé que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón en este momento. Yo sé que la palabra está haciendo mella en tu corazón. El Espíritu Santo está entrando a tu corazón y Él hoy te dice, arreglemos, pongámonos a cuentas. Hoy más que nunca tú tienes que buscar de mí y eso el Señor te lo está diciendo en esta tarde. No solamente es de hablar y decir, sino se trata también de actuar y de accionar la fe. Ahí donde estás, cierra tus ojos y permíteme orar por ti. Padre, en esta tarde, Señor, yo sé que tú puedes mover las circunstancias a nuestro favor, pero es necesario que nosotros te busquemos y que nosotros te amemos, Señor. Yo te pido, mi Dios, si hay alguna necesidad en cada uno de mis hermanos, te pido, mi Dios, que esa necesidad quede en un segundo lugar para que lo primero sea buscarte con todo nuestro corazón. No importando lo que yo tenga que hacer, no importando lo que yo tenga que pasar, sino que yo te busque, Señor. Porque yo sé, Señor, que tú verás la intención de mi corazón y en base a eso tú obrarás en mi vida. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, Señor. O alguna persona que nos está viendo, Señor Jesús, en el amor de Cristo, te pido, Padre, que tú obres en sus circunstancias, pero primero que ellos de una forma grande y poderosa te busquen, te anhelen, Señor Jesús. Aviva ese fuego, aviva ese primer amor en sus corazones, Padre. Que realmente podamos ser una generación que te amemos, no importando las circunstancias, sino te amemos desinteresadamente, porque de antemano sabemos que tú obrarás y obrarás para nuestro bien. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y añada bendición a su palabra. Andrés Monzón, quiero mandar mis saludos a toda la Iglesia Gracia y espero que estén teniendo una hermosa semana. Vengo acá a recordarles nuestros anuncios y lo que estamos haciendo. Recordarles que martes a las 7 de la noche tenemos nuestro servicio a solas con Dios. Los domingos a las 5 de la tarde tenemos nuestro servicio general. También para recordarles que ya empezamos nuestros grupos Gracia en el Hogar. Así que los animo a seguir teniendo su grupo y seguir siendo de bendición. Y si no tienes un grupo, te animo a que abras tu grupo Gracia en el Hogar para que sea de bendición para ti y tu familia. Y 3 puntos importantes por los cuales hacemos grupos Gracia en el Hogar. 1, para darte seguimiento. 2, para que tú seas de bendición para tu familia. Y 3, que tengan la oportunidad para evangelizar. Así que espero que estén bien. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo y espero verlos pronto. Adiós. Bueno, ya nos dieron los anuncios y quiero exhortarlos a que sigamos participando y que seamos parte de los grupos de gracia en el hogar. Ya por último, vamos a orar por las necesidades que hay, ya sean económicas, ya sea de salud o cualquier necesidad que haya. Yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, pues oremos con fe y con convicción que Dios va a obrar en medio de nuestras necesidades. Inclusive si alguien no tiene trabajo o si su empresa ha bajado mucho a nivel de nuevos negocios, pues oremos al Señor
Y también en esta oración yo quisiera orar por los hermanos que han depositado sus ofrendas y sus diezmos en la cuenta de la iglesia para que Dios bendiga sus finanzas. Amén. Así que yo voy a invitarte ahí donde tú estás, que cierres tus ojos y que juntos oremos al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, levantamos nuestras manos, mi Dios, delante de tu presencia. Orando, mi Dios, por cada necesidad, orando, Señor Jesús, por cada necesidad que hay o dificultad que tengan cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, mi Dios, que tú obres en cada uno de ellos, Padre, que tu poder y que tu gloria, en base a tu amor y a tu gracia, pues vaya obrando en cada uno de ellos, mi Dios, que tú suplas cada necesidad según tu plan y tu propósito en sus vidas, mi Dios. Por favor, haz tú la obra, mi Cristo, haz tú la obra. Y al mismo tiempo, Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, los cuales han depositado sus diezmos en la cuenta de la iglesia y también ofrendas especiales, mi Dios. Gracias, te pido, mi Dios, que tú bendigas ese corazón obediente, ese corazón generoso para tu obra, mi Dios. Gracias, Padre, te pido, mi Dios, que tú te quedes con cada uno de ellos y que esta semana sea una semana de gran bendición. Gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Que esta semana sea una semana increíble donde podamos ver la mano de Dios obrando en cada una de nuestras circunstancias. Así que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.